Buenas noches, Dios viene con gozo y paz. Por favor, repita conmigo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta, mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios y mi vida va a cambiar para siempre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te doy libertad para que hables en mi corazón. Enséñame en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algo que es importante en la vida cristiana es creer lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando se refiere a la escritura, se refiere a la Biblia, a las santas escrituras, a la palabra de Dios, a lo que está escrito, a la Biblia. Entonces, ¿qué es inspirada por Dios? Inspirar es hacer esto: tomar aire. Entonces, digamos así, Dios le sopló la palabra al hombre, ¿sí? Es importante que usted entienda esto. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, su actitud debe ser: yo creo que toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque si usted no cree que la Biblia fue inspirada por Dios, está creyendo que la Biblia fue escrita por los hombres. Y si usted no cree que la Biblia fue inspirada por Dios, está creyendo que los hombres la manipularon. Y si usted no cree que la Biblia fue inspirada por Dios, está creyendo que Dios no es todopoderoso. Porque como la Biblia fue inspirada por Dios, y en Hebreos 13:8, la Biblia es muy clara. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es Dios. Él es el verbo. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, lo que está diciendo es que la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia fue hablada por Dios. Y Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no se arrepiente. Por un segundo, imagínese qué pasaría si el cristiano, si el nacido de Dios es tentado por el diablo y no puede vencer al diablo. Si el Hijo de Dios, el nacido de Dios, es tentado por el diablo y no puede vencer al diablo, estamos en un problema. Estamos en un problema. Porque eso quiere decir que la Biblia no es la palabra de Dios, pero está escrito en la Biblia. Cree, está escrito en la Biblia. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La Biblia está diciendo que el diablo no le puede tocar. Ahora, usted y yo necesitamos determinar, creer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Voy a explicar eso. Es como si Dios hubiese cogido la mano de Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, y Dios dirige a Moisés. Entonces, cada palabra, cada oración, cada verso es como si fuera escrito por Dios. Lo mismo Dios hace con Josué, lo mismo Dios hace con Samuel, lo mismo Dios hace con Salomón, lo mismo Dios hace con Daniel y con cada uno de los que escriben la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Usted necesita creer eso. ¿Cómo usted llega a creer eso? ¿Cómo usted llega a creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Por lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice:
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Qué oye usted? Usted oye palabras. ¿Qué tipo de palabras oye? Palabras de enfermedad, cuando va al médico está enfermo, mal, o palabras de vida, cuando va a la iglesia, palabras de poder. ¿Qué está oyendo? Entonces, las palabras que producen, las palabras producen fe. ¿Cómo hace usted para llegar a creer en la Biblia? Usted se dice, Señor, gracias, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Y usted lo dice todos los días 5, 6, 7, 8, 10 veces. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que usted se ate con las palabras de su boca. Y eso va a hacer que usted crea lo que dice la Biblia. Es muy importante que usted determine conscientemente creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué usted necesita creer que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia es el fundamento de los cristianos. La Biblia es el fundamento de los nacidos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos creer que la Biblia es verdad. Es verdad. La Biblia es el único libro en el mundo perseguido. Han matado gente y hoy en día aún matan y detienen personas en países por tener Biblias. La Biblia es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. La Biblia es Jesús en papel y tinta. La Biblia no tiene una sola falla. Cuando hay problemas de traducción de los originales griego y hebreo al español o al alemán, puede haber alguna confusión en términos, puede haber algún cambio de palabras, pero en sí como tal la Biblia es la palabra de Dios. Usted necesita entender esto: la Biblia es la palabra de Dios y permanece para siempre. Usted y yo vamos a ser juzgados por la palabra escrita. Usted y yo no vamos a recibir juicio de Dios ni de Jesús, vamos a ser juzgados por lo que está escrito. Entonces, ¿cómo hace uno para creer la Biblia? Mire, es más fácil tener fe en lo absurdo que en la Biblia. Estaba compartiéndole a una persona y yo le dije, es que la Biblia dice no, la Biblia fue escrita por hombres. Si la Biblia fue escrita por hombres, cuando usted tiene hambre, usted puede ir a un fruver, coger 2, 3 frutas, comérselas y salir sin pagar, porque igual allá hay harta comida y nadie se da cuenta que falta un banano, una manzana, pero eso es robar. Y la persona me dijo, sí, claro, eso es robar. Ah, bueno, la Biblia dice no robe. Pero si usted considera que eso no es robar, quiere decir que usted puede cambiar los estándares que están escritos en la Biblia. Si la Biblia dice que los pecadores no entran al reino de los cielos, pero usted cree que la Biblia no fue escrita por Dios, usted puede decir que la Biblia no fue inspirada por Dios. Usted puede decir, bueno, lo que pasa es que hay gente que es bien mala, hay gente que es mala, pero re mala, y otros no son tan malos. Esa es una forma de excusar el pecado, es una forma de excusar la persona. Pero la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿Dios a qué llama pecado? Miren lo que dice Romanos 1, del 18 en adelante. Romanos 1, del 18 en adelante. ¿A qué llama Dios pecado? Y miren lo que hace Dios. La Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, no hay forma de conocer a Dios si Dios no se da a conocer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No es posible, no ha sido posible negar a Dios al ver cómo el sol causa que las plantas crezcan o se mueran.
Si hay mucho sol y poca agua, las plantas se mueren. Pero el sol es parte importante para que las plantas tengan el ciclo de vida, la clorofila que hay en las plantas se mueva y las plantas vivan. Si la luna se acerca un poquitico a la Tierra, eso causa desastres terribles. Si el sol calienta más de lo que soportamos, eso causa desastres terribles. El hombre, viendo la naturaleza, no puede negar a Dios. Y el hombre ha tratado de explicar las cosas de la naturaleza y no ha podido. Aquí la Biblia dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. O sea, cuando usted mira a una mamá, cómo da la vida por su hijo, cuando usted mira eso, usted dice: Dios existe. Mire las flores, hermosísimas. Dice, bueno, pero vamos a ir a más adelante, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. O sea, el hombre empezó a razonar. Cuando uno empieza a razonar, el analizar la Biblia lo lleva a desarrollar un argumento. ¿Qué es un argumento? Es una creencia que contradice la verdad. Es una creencia falsa. Entonces, por ejemplo, las abuelitas, los abuelitos, muchos no conocían la Biblia. Entonces, ante una gripa, agua de panela con limón. Pero la Biblia dice: ponga la mano sobre los enfermos y los sanos. No, pero eso el agua de panela es mejor. O sí, pongamos la mano, pero tomemos agua de panela. Porque la agua de panela funciona, la agua de panela con limón funciona. Ese es un argumento, una creencia. Y está negando a Dios. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y reptiles. Ahí está diciendo que el primer pecado que el hombre experimentó, ¿cuál fue? El reemplazar a Dios, porque el hombre sintió un vacío en su corazón. El hombre sintió un vacío. La gente, tratando de llenar ese vacío, esa soledad que tiene, muchos se vuelven científicos, muchos niegan a Dios, pero es para tratar de negar, de solucionar el problema del vacío que tienen. Muchos se vuelven adictos a la marihuana o al sexo, o muchos se vuelven adictos al trabajo, muchos se vuelven ladrones o bandoleros, siempre tratando de llenar ese vacío. La solución para el que se mete a estudiar ciencias o el que se mete a consumir droga está en Jesucristo. Y tratando de llenar ese vacío, la gente busca por todos lados. Dice el 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando dice Dios los entregó, no está diciendo que Dios los empujó. Dios le dice: mire, frente a usted pongo la vida y la muerte, escoja la vida. Dice Dios: yo voy a respetar lo que usted escoja. Si usted escoge la muerte, ok, yo voy a respetar su decisión. Pero si escoge la muerte, va a tener enfermedad, va a tener sufrimiento, va a tener problemas, va a tener angustia. ¿Qué es escoger la muerte? Escoger la muerte es manifestarse en el espíritu del diablo. ¿Qué es manifestarse en el espíritu del diablo? Es hablar de enfermedad, hablar de pobreza, hablar de tristeza, hablar de no se puede, hablar de cosas como esas. Eso es manifestarse en el espíritu del diablo. Lo negativo, el juicio, la crítica. ¿Qué es manifestarse en el espíritu de Dios? Hablar lo que edifica, lo que anima, lo que motiva. Usted necesita entender que cuando usted habla, usted está ejerciendo fe. Cuando usted habla, usted está llamando las cosas que no son como si fueran. Cuando usted habla, usted está mostrando lo que cree. Entonces, cuando usted dice: no, es que la plata no me alcanza, usted está llamando las cosas que no son como si fueran. Usted está atándose en las palabras de su boca. Usted está llamando la pobreza y la escasez a su propia vida. Entonces, si es pobre, no es culpa de su papá ni su mamá que no le dejaron plata, es culpa de su lengua, ¿sí? Y lo mismo, la forma de salir adelante es lo mismo. Usted se bendice: no, a mí me va bien en los negocios, Dios está conmigo, Dios me prospera, la sangre se fue derramada para que yo prospere. Cuando usted dice eso, está desatando fuerzas espirituales que hacen que el dinero le llegue. Entonces, tal vez las personas con las que vive son personas conflictivas, o gruñonas, o groseras, o peleonas. Es necesario que usted entienda que es problema de ella. Esa persona a usted le puede decir
lo que quiera, pero aún esa persona diciéndole cosas groseras y mentirosas y abusivas, usted puede elegir permanecer en paz. Usted puede, independientemente del otro. Pero muchos conflictos es, no, es que no me hablan, no me quieren, me echan cosas en cara, soy un estorbo. Usted está maldiciendo y usted está llamando las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué hay que hacer? A las personas que no conocen a Dios les suena mentira. Las personas que no conocen a Dios dicen, pero ¿cómo voy a decir que estoy sano si me duele? Si es que me duele, si es que el médico dijo que tengo tal cosa, ¿cómo voy a decir que estoy sano? No es que si digo que estoy sano y estoy diciendo mentiras porque la verdad es que me duele. Esa es una evidencia que la persona no ha entendido. Porque cuando uno habla, cuando el Hijo de Dios habla, habla para solucionar los problemas. Cuando el hijo del diablo habla para desarrollar, incrementar y tener problemas. ¿Tiene problemas? Cambie su forma de hablar. ¿Qué es lo que mucha gente hace? No, es que no hay plata. Escúcheme, tal vez sus ojos no vean la plata, tal vez sus manos no sientan el dinero, pero este mundo fue creado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se manifiesta hablando. Y cuando Dios dijo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo que Dios influencia los cielos y la tierra. Cuando la Biblia dice que Dios lo hizo a usted a imagen y semejanza, está diciendo que usted tiene autoridad. Entonces cuando usted habla, usted influencia los cielos y la tierra. Cuando usted dice, no, es que mi mamá no me quiere, usted está desatando una fuerza espiritual demoníaca sobre su mamá para que le coja tirria y bronca. Y usted está obrando en el cuerpo, en los sentimientos, en las emociones de su mamá para que lo mire con desdén, como con desprecio. Y no es eso, no es su mamá, es que usted desató fuerzas espirituales sobre ella. Entonces dice, por lo cual también Dios los entregó. Cuando dice Dios los entregó, no quiere decir que Dios los empujó, sino Dios dice, bueno, haga lo que le quiera. Y el hombre obviamente escogió mal. Una de las cosas que el hombre escogió mal, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces lo primero que el hombre tuvo fue necesidad de Dios, necesidad de llenar ese vacío, y se inventó la idolatría. La Biblia describe la idolatría como tener imágenes y reverenciarlas. Puede ser la imagen de un pingüino, puede ser la imagen de una foca, de un elefante, puede ser la imagen de alguna persona que haya existido, puede ser la imagen de Jesús, porque la Biblia dice, no te inclines ante nada de lo que está en el cielo. Jesús está en el cielo. San Pedro, San Judas Tadeo, la Virgen María están en el cielo, pero la Biblia dice, no tenga imágenes de ellos, punto. Ni la reverencia, ni las honre, ni la recuerde, ni nada, punto. ¿Sí? Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El uso natural de la mujer fue establecido por Dios y es tener relaciones sexuales con un hombre. ¿Cómo sabemos eso? Porque el 27 lo explica. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Eso es homosexualismo. Entonces, no hay tal de que es que nace homosexual, no, eso es un engaño al diablo. Del mismo corazón de donde sale ser homosexual, sale ser ladrón. Del mismo corazón de donde sale ser ladrón, sale ser mentiroso. Del mismo corazón de donde sale ser mentiroso, sale ser prostituta. Del mismo corazón de donde sale ser prostituta, sale echar chistes verdes o tomar o fumar. Del mismo corazón. Entonces, el ser homosexual es un pecado, tan pecado como ser mentiroso. Tomar es un pecado, es tan pecado como ser lesbiano. Y eso lo explica Dios. ¿Por qué el hombre no cree en la Biblia? ¿Por qué es mejor negar la Biblia? Porque la Biblia es un espejo, lo confronta al hombre. No es posible que a una persona le guste coger un martillo y martillarse los dedos de la otra mano. No es posible, eso no es posible. Ni los locos lo hacen. Nadie lo hace. Entonces, Dios estableció un método. El hombre con la mujer y la mujer con el hombre. El hombre, cuando se aleja de Dios, rompe los parámetros de Dios y quiere hacer como se le antoja. Y Dios dice, bueno, si usted escogió eso, pero sepa que lo que usted siembra, recoge. O sea, sepa que si siembra pecado, recoge pecado. Si siembra hablar mal de su mamá, de su papá, si siembra hablar mal de ellos, es que mi mamá también dice, es que mi papá también dice, es que usted va a recibir eso.
Entonces va a tener una vida aburrida y harta, charra. No por ellos, sino por su boca. Y dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces los entregó a cuerpo reprobado, a mente reprobada y los entregó a inmundicia. O sea, le dio libertad al hombre para que el hombre escoja caminar como quiere caminar y hablar como quiere hablar y actuar como quiere actuar. Pero Dios le dice, escoja lo que quiera, hable como quiera, actúe como quiera, pero sepa que de todo lo que haga va a dar cuentas. De todo lo que usted haga va a dar cuentas. Entonces, fíjese lo que la forma como Dios habla, estando atestados de toda injusticia. Injusticia es querer lo ancho para mí, lo angosto para los demás, lo mejor para mí, fornicación. Dios está comparando fornicaciones solteros acostarse a tener sexo. La Biblia dice que no. Entonces, la Biblia compara la injusticia con la fornicación. Entonces, a los ojos de Dios, ser injusto y fornicar es lo mismo. Perversidad, el hecho de ser malos. Avaricia, o sea, querer más plata. Maldad, gente que es inclinada a hacer lo malo. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces Dios compara la fornicación con los engaños. Dios compara la injusticia con los engaños. Murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. O sea, si usted es desobediente a su papá, a su mamá, es como si fuera homosexual. Porque a los ojos de Dios es igual, es el mismo pecado. ¿Cómo? Una persona altiva es una persona orgullosa. Es lo mismo. Ser altivo, ser orgulloso, es como ser borracho, es como ser homosexual. Sí, claro, ser altivo es una persona que considera que siempre tiene la razón, que considera que como él no hay otro, que yo estoy bien, como yo sí estudié, como yo sí leo, como yo sí hago, entonces yo sí sé. Y eso es orgullo. No es que esté mal estudiar o aprender, pero la Biblia dice en Juan 15:5 que si Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos y que separados de él nada podemos hacer. En 2 Corintios 3:5 dice, no es que yo tenga competencia en mí mismo, como para pensar, hablar o actuar algo en mí mismo, sino que toda mi competencia proviene de Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea, la gloria es de él, no mía. En Gálatas 6:3 dice, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, Dios claramente está diciendo, ustedes sin mí no pueden hacer nada, pero hay hombres que piensan que sí. Entonces, la Biblia dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjese que hay una cantidad de pecados, pero Dios los coloca en la misma escala. Entonces, no hay pecado grande, pecado chico, hay pecado. Y cuando Adán pecó, Adán se convirtió en el papá de todos los pecados. Adán se convirtió en el papá de todos los seres humanos. Y como Adán es el papá de todos los seres humanos, Adán se convierte, y cuando Adán peca, entonces Adán se convierte en el papá de todos los pecadores. Entonces todos los hombres somos pecadores, todos, ¿sí? Todos. La solución al pecado es Jesucristo. Y la Biblia explica cómo es Jesús la solución al pecado. La Biblia explica que el bueno muere por el malo, el Hijo de Dios muere por el que está condenado, el santo muere por el pecador. Que el único que tiene sangre inocente es Jesús, que cuando Jesús derrama la sangre inocente, es gracias a la sangre inocente de Jesús que podemos recibir un corazón nuevo. Y con ese corazón nuevo podemos vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? Para que usted sea efectivo en el mensaje del Evangelio, usted necesita determinar, creer que la Biblia, la palabra de Dios, es verdad. Es verdad. ¿Cómo usted puede desarrollar conocimiento de la palabra de Dios? Escuchando de Dios. Y una de las formas más efectivas de escuchar de Dios, ¿cuál es? Mateo 28:20. Es una de las formas más efectivas para desarrollar la voz de Dios, el oído de Dios. Dice Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es conocido como la Gran Comisión. Entonces, ¿usted quiere desarrollar sensibilidad espiritual?
quiere ser esos milagros y sanidades, hay una forma. Cuando usted le comparte del amor de Dios a un enfermo, o a una persona que no está enferma pero está mal de plata, o a una persona que no está enferma y tiene plata, pero se siente triste, aburrida, tiene problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la mamá. Cuando usted ve a una persona afligida y usted le dice, mire, el amor de Dios por usted es tan grande que Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a este mundo y usted sabe que Jesús murió crucificado. Esa sangre que Jesús derramó fue para que usted pueda tener paz. Esa sangre que Jesús derramó fue para que usted pueda estar reconciliado con Dios. Esa sangre que Jesús derramó fue para que usted pueda ser una persona feliz. Esa sangre que Jesús derramó fue para que usted pueda tener buena relación con su mamá, con su papá, con su cónyuge. Esa sangre que Jesús derramó fue derramada para que usted pueda recibir bien de parte de Dios. Esa sangre que Jesús derramó fue derramada para que usted pueda estar sano. Pero es necesario que usted elija por Dios. Usted puede elegir con Dios o sin Dios. Pues para que usted reciba todos los beneficios de Dios, usted necesita recibir el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Jesucristo. Para que usted pueda recibir un cambio de corazón, necesita entender que nació de papá y mamá pecador. Entonces, si nació de papá y mamá pecador, pues usted es pecador, aunque sea buena gente. Aunque sea buena gente, es pecador. Ahora, segundo, reconozca que ha pecado, de cualquier manera. Tercero, crea que a usted Dios le quiere salvar. Dios quiere que usted vaya al cielo, pero que en esta tierra viva bien. Para eso fue derramada la sangre de Jesús, para que usted pueda tener vida y vida en abundancia, para que usted pueda ser una persona feliz. Entonces, ¿qué es lo que yo como hijo de Dios, como nacido de Dios, cuando yo confieso a Jesús como Señor y Salvador, Dios viene y me arranca de raíz el corazón pecador y me da un corazón santo, como el de Jesús? Entonces, ¿qué debo hacer yo? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque las personas, como todos nacimos en la religión tradicional, si todos éramos, en algún tiempo todos éramos católicos, porque hubo un tiempo que si usted no es católico se le corta la cabeza. Sí, hubo esos tiempos. Que usted no podía escoger ni pensar. Simplemente era o era. Entonces, ¿cuál es la obra que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué obra necesitamos hacer como personas que creen en Jesús, que creen en Dios? Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. O sea, esto es lo que usted necesita hacer. Lo que usted necesita hacer es esto. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crea en el que Él ha enviado. ¿A quién envió Dios? A Jesús. Entonces usted necesita creer en Jesús. ¿Qué hay que creer de Jesús? Que vino el Espíritu Santo sobre la Virgen María. La Virgen María tiene papá y mamá, que la Virgen María es descendiente de Adán. La Virgen María no descendió del cielo. La Virgen María no ascendió al cielo. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Nosotros estamos llamados a creer lo que dice la Biblia. La Virgen María fue una mujer escogida por Dios. Si Dios la escogió, tiene que ser importante, tiene que ser especial. No. La Virgen María necesitaba 5 requisitos: ser descendiente del rey David, primero ser judía, porque la salvación viene en los judíos. Segundo, ser descendiente del rey David, porque Dios le dijo a David que de él, del linaje de él venía el Salvador. Tercero, haber nacido en Belén Efrata, porque la Biblia dice, de ti Belén Efrata, la más pequeña, saldrá tu Creador. Cuarto, necesitaba ser virgen, o sea, no haber tenido sexo con ningún hombre. Y quinto, que ella quisiera voluntariamente, que ella aceptara. Ese fue el mérito de la Virgen María, que aceptó. ¿Por qué eso la hace grande? Porque en ese tiempo la mujer, la doncella, la soltera, que era doncella, la virgen, si aparecía embarazada, la ley ordenaba sacarla y entre todos matar la piedra. Entonces, cuando la Virgen María le dice al ángel, hágase en mí según tu voluntad, está exponiendo su vida. Eso la hace grande. ¿Los cristianos creemos en la Virgen María? Claro. ¿Los evangélicos creen en la Virgen María? Claro. Ojalá la mayoría, todas las mujeres fueran como la Virgen María, así valientes y aguerridas. Pues, no siempre uno encuentra una mujer así, pero la mayoría de mujeres
son echadas para adelante. Entonces, pero eso tenía la Virgen María. Era por eso. Entonces, ¿qué necesita usted creer? La Biblia dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debe usted creer para poder desarrollar el poder de Dios, la vida de Dios? Usted debe creer que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es el Maestro Jesucristo. Eso de que el Maestro San Germán y el Maestro Jesucristo, eso es mentira. Jesús no es Jesús era maestro, pero su papel en la tierra no es como maestro, es como Hijo de Dios. No es el Maestro Jesucristo, no es el hermano mayor, no es no es como llaman otra gente, bueno, me fue la paloma, que dicen el metafísico de Jesucristo, o que Jesús estuvo en la India y aprendió. Eso es carreta. Si fuera verdad estaría escrito en la Biblia. Jesús, ¿qué necesita usted creer para poder tener fe y creer y ver milagros en su propia vida? ¿Qué necesita usted para poder ser libre del corazón pecador con el que nació herencia de su papá y su mamá? Necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino el Espíritu Santo sobre la Virgen María y que la Virgen María quedó embarazada. Y la Biblia dice que Jesús nació de la Virgen María, pero sin relación con el pecado. ¿Es claro? La Biblia dice nada imposible para Dios. O sea, ella fue virgen. ¿Es claro? Y sin tener contacto con hombre, quedó con la semilla de Dios. Entonces usted necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Que Jesús creció. Jesús no se quedó niño. El divino niño no existe. Un niño crece y crece. Jesús cuando chiquito no hacía palomitas ni hacía gorriones. Él creció, se hizo hombre. Lo relevante de Jesús es cuando es hombre, adulto. Ahora, ¿por qué Jesús hasta los 30 años se manifiesta? ¿Por qué no a los 25? ¿Por qué no a los 28? Porque en la ley está escrito que el sacerdocio empieza a los 30. Entonces él cumplió la ley. Él no podía manifestarse a los 20 o a los 23, sino en la ley está escrito que el sacerdocio empieza a los 30. Él empezó su ministerio a los 30. Entonces, ¿qué debe creer usted? Que Jesús es el Hijo de Dios, que fue engendrado por el Espíritu Santo de la Virgen María, que creció como un niño, vivió y como hombre fue a la cruz. Y gracias a la sangre que Jesús derramó, usted es libre de todo tipo de pecado. Es únicamente gracias a la sangre que Jesús derramó que usted puede nacer de nuevo. Es únicamente gracias a la sangre que Jesús derramó que usted puede ser libre de raíz del corazón pecador con el que nació, herencia de su papá y su mamá. Es únicamente gracias a la sangre de Jesús, a la sangre que Jesús derramó, que usted puede ser libre de todo tipo de enfermedad. Es únicamente gracias a la sangre que Jesús derramó que usted puede ser libre de todo tipo de pobreza, de todo tipo de escasez. Es únicamente gracias a la sangre que Jesús derramó que usted puede ser libre de envejecer con problemas. Por la sangre de Jesús usted puede tener larga vida. Por la sangre de Jesús usted puede tener larga vida. Por la sangre de Jesús usted puede envejecer sin Alzheimer, sin Parkinson, sin demencia senil, sin incontinencia. Por la sangre de Jesús usted puede envejecer y envejece. Por la sangre de Jesús usted puede tener larga vida, se mantiene joven, fuerte, sano, inteligente, capaz, próspero en todo. Amén. Es por la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita creer? Usted necesita creer que Jesús murió por usted y que es gracias a la sangre que Jesús derramó que usted es salvo. Cuando usted cree en el sacrificio de Jesús y con su boca dice, hay 4 cosas que usted debe confesar con su boca para nacer de nuevo. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Número 2, yo confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Confieso que creo que Jesús es el Señor y Salvador del mundo. Confieso que creo que es gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, es únicamente gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario que yo puedo ser salvo, que puedo ser libre del infierno, que puedo ser sano de todo tipo de enfermedad, que puedo ser libre de todo tipo de deuda. Es únicamente gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario que yo puedo ser libre de toda ansiedad, de toda depresión. Y el último, yo confieso que creo que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Y después usted hace una pequeña oración, la puede hacer si quiere. Señor Jesús, abro mi corazón, le invito para que entre dentro de mi corazón, lo recibo como mi único Señor
Rey y Salvador. Lléneme con el Espíritu Santo de Dios, haga de mí la persona que usted quiere que yo sea y guíeme a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Ponga dentro de mí el querer como el hacer por su buena voluntad, para que yo tenga ganas de orar, para que tenga ganas de leer Biblia, para que tenga ganas de ir a la iglesia, para que tenga ganas de caminar con Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, clamo la sangre de Jesús sobre todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para limpiarme de todo tipo de contaminación, de carne, sangre o espíritu. Y por la fe en el nombre de Jesús, renuncio a la muerte. Por la fe en el nombre de Jesús, renuncio a la enfermedad. Por la fe en el nombre de Jesús, renuncio a la pobreza. Por la fe en el nombre de Jesús, renuncio a la tristeza. Por la fe en el nombre de Jesús, renuncio a la depresión. Por la fe en el nombre de Jesús, renuncio a la pobreza. Por la fe en el nombre de Jesús, renuncio a todo tipo de debilidad de la carne. Por la fe en el nombre de Jesús, renuncio al pecado. Por la fe en el nombre de Jesús, doy un paso al frente. Y por la fe en el nombre de Jesús, recibo la naturaleza divina de Dios. Por la fe en el nombre de Jesús, recibo la sanidad en mi cuerpo. Por la fe en el nombre de Jesús, recibo el dinero para pagar todas las deudas. Por la fe en el nombre de Jesús, recibo ahora mismo, la libertad de mis hijos, la libertad de mi esposa, la sanidad de mi casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creo y recibo en el nombre de Jesús. Y digo que si muero, voy al cielo. Porque he creído que Jesús es el Hijo de Dios que derramó la sangre para que yo sea salvo, para que yo sea libre de la condenación del infierno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, si usted hizo esta oración, busque una Biblia, empiece a leerla en los Evangelios, empiece en el Evangelio de San Juan. Luego de terminar el Evangelio de San Juan, lea Mateo, Marcos, Lucas, vuelva a leer Juan hasta terminar Apocalipsis. Lea la Biblia si quiere unos 10, 15 minutos todos los días. Busque una iglesia donde enseñen la Biblia, enseñen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es importante que usted entienda esto. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Hay gente que se llama pastor, pero que Dios nunca le llama a ser pastor. Entonces son pastores, son personas que enseñan Biblia, pero maltratan a las personas, son ofensivos, tienen mal testimonio. En muchos casos son ladrones, adúlteros o fornicarios. Eso es problema de él con Dios. Eso no es motivo para que usted no crea en el mensaje de Dios. Usted va a una iglesia y de pronto en la iglesia encuentra personas que llaman cristianas que son mala gente, que piden plata prestada y no la pagan, que son ladrones, que son abusivos. Hay gente en la iglesia que es adúltera, que es fornicaria, que es tramposa, que es mentirosa. Hay gente en la iglesia, tanto hombres como mujeres, que van a buscar con quién acostarse. Esas personas no han nacido de Dios. No han nacido de Dios. ¿Cómo sabe usted? Porque la Biblia dice que por su fruto se conoce. O sea, una oveja no tiene forma de rugir. Y un lobo no tiene forma de comer pasto. O sea, los que son malos, tarde que temprano se les salen los malos. Y hay muchos malos en la iglesia, mucha gente que no ha nacido de Dios. Entonces, no mire a los hombres. Si usted no ha conocido un cristiano de derecho, honesto, limpio y capaz, sea usted el primero. Mire a Jesús, porque Jesús es un hombre que como hombre, no como Dios, nos enseñó a vencer el pecado. Jesús es un hombre lleno del Espíritu Santo. Jesús es un hombre que nos enseñó a sanar enfermos, a libertar cautivos, a abrir los ojos de los ciegos, a resucitar muertos. Mire a Jesús, que su ejemplo sea Jesús. Y si el hermano, el pastor donde usted va es buena gente, chévere. Pero muchas veces los hombres fallan, pero Jesús no falla. Ponga sus ojos en Jesús. Si quiere una buena iglesia, entonces, Señor, usted ora: Dios Todopoderoso, guíeme a qué iglesia voy, muéstreme a qué iglesia voy. Y vaya a una iglesia en términos generales cristiana, que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y si quiere una buena iglesia, como hay muchas, si está en Bogotá, nosotros estamos en el Bosque Popular. Ahí en el canal usted puede buscar contacto y ahí usted nos contacta, y la dirección es aquí en el Bosque Popular. Y usted, si tiene testimonio de Dios, viene y aprende y camina en santidad. Yo declaro sobre su vida que usted escuchó, entendió y creyó. Trae personas a la iglesia y permanece trayendo personas a la iglesia. Y usted aprende a ser fiel y a permanecer en Cristo. En el nombre de Jesús, usted aprende a ejercer dominio propio sobre usted mismo. Y tal vez hay días que le da pereza ir a la iglesia, pero usted se lleva a la iglesia. Usted aprende a ejercer dominio propio sobre usted mismo. Y aprende a compartir el mensaje del amor de Dios, el mensaje de Jesucristo con otras personas. Y lo hace frecuentemente.
Yo declaro que usted aprende a ejercer dominio propio y aprende a orar todos los días. Aprende a leer Biblia, aprende a ir a una iglesia y aprende a ejercer dominio propio sobre usted mismo. No sobre su cónyuge, sus vecinos, sus hijos. Aprende a ejercer dominio propio sobre usted mismo para bien hablar, para bien caminar y bien actuar. En todo sentido, en el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios le llene con gozo y paz. Esta es una enseñanza que le cambia su vida, pero cambia la vida de su vecino, tal vez de su mamá, de su papá, de algún pariente. Mándele esta enseñanza. Esta enseñanza es una enseñanza de vida que le transforma el corazón a las personas, lo saca de la ruina, de la enfermedad y de la muerte. Haga obra de evangelista. Dios le dé con gozo y paz. Chao, chao, chao.